Bio Bio Televisión, con el auspicio de Libérate del estrés con Melipaz, tranquilizante natural de NOP Laboratorios, pinturas y adhesivos Lanco. Llegó la nueva forma de pintar con despacho en 24 horas. DBA Capital, invierte en las empresas tecnológicas que lideran la digitalización del mundo. Conoce Silicon Fund en dbacapital.com. Y Dongfeng T5 Evo, diseño de alta gama y 195 HP de potencia. SIDEF, garantía de confianza. Presentan la entrevista de Tomás Mochiati. El estrés y la ansiedad en estos tiempos es indudable. ¿Andas acelerado? ¿Sientes tu mente sobrepasada? ¿Te cuesta dormir bien? Para tranquilizarnos naturalmente, tenemos Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pide tu Melipaz en todas las farmacias del país y venta online con despacho a todo Chile. Ella le pone magia al color, nos hace muy felices, compartimos nuestro amor. Ponle magia tú también, deja la imaginación volar, que todo luzca hermoso como siempre está tu hogar. Mi mundo es mejor con Lanco. Nunca antes en la historia se había generado tanta información como hoy. Nuestro día a día se está transformando gracias a los avances de la tecnología y la digitalización. Un solo smartphone es más potente que las computadoras que llevaron al humano por primera vez a la Luna. A partir de esto, creamos Silicon Fund, un fondo que invierte en las compañías que crean la tecnología y fabrican los productos que llevan adelante esta tarea. Esta revolución está recién empezando. No te quedes abajo. Invierte en Silicon Fund y sé parte de la digitalización del mundo. SIDEF, garantía de confianza. La encuesta la empresa Cadem ha estado haciendo estas encuestas en que todos estamos mirando qué es lo que pasa con el presidente de turno, qué pasa con la aprobación o desaprobación de distintos personajes y además que miden un montón de cosas. Hace 10 años y por lo tanto la encuesta 500 se ha dado a conocer ahora, recién, hace algunas horas, donde, además un aniversario, pero además donde miden un país en 10 años. ¿Qué es lo que piensa la gente en estos últimos 10 años? ¿Qué cree para los próximos 10 años? Con nosotros, una vez más, Roberto Isicson, gerente general de Cadem. Hola, Roberto. Tomás, muy buenas tardes y muchísimas gracias por la invitación en esta, efectivamente, encuesta número 500, que es importante para nosotros. Es un reflejo de 10 años de trabajo. Son 350.000 encuestados a lo largo de este periodo, de esta casi década, y refleja el compromiso de, no sé, más de 200 personas que trabajan en Cadem para poder todos los domingos entregar información confiable y oportuna que permita, ojalá, tomar mejores decisiones en un país que se ve, lamentablemente para la encuesta número 500, no optimista, con una mirada bien pesimista sobre el presente y quizás lo más preocupante sobre el futuro. Roberto, sí, la encuesta es pesimista, tú lo decías ayer, en las últimas horas, lo decía la encuesta, 61% de los chilenos cree que está peor que hace 10 años, solo 31% cree que estaremos mejor en 10 años. ¿Cuándo cambió esto? ¿En qué momento los chilenos se pusieron pesimistas? Yo creo que el estallido social es el principal, y lo muestra con claridad la encuesta, el estallido social es el principal hito de esta década y hay un cambio efectivamente en la manera en cómo miramos el pasado, el presente, el futuro, desde el estallido social a hoy día. Yo soy de los que cree y mi hipótesis es que la etapa que se abre con el estallido social es una etapa que Chile aún no ha cerrado.
Creo que las consecuencias del estallido social están todavía vigentes. Creo que la dinámica de la política todavía gira en torno a la dinámica del estallido social, y probablemente, así como se ha dado tanta relevancia a los 50 años del golpe de Estado, ¿cierto? Vamos a estar conversando en 5 años más y en 10 años más sobre las consecuencias que tuvo el estallido social para Chile. Hay un antes y un después para Chile desde el estallido social. Para bien o para mal, porque te hago esta pregunta. Después del estallido social hubo un plebiscito donde había una mayoría enorme en favor de una nueva constitución, o sea, una nueva institucionalidad, como consecuencia del estallido, enormes concentraciones de personas, etcétera. O sea, había ánimo después del estallido, había una vocación para tirar la pelota para adelante. Algo pasó. ¿En qué momento pasó eso? Había ánimo primero de avanzar de manera decidida en conseguir derechos sociales garantizados. Esas eran las prioridades: educación, salud, vivienda, pensiones, en tener una nueva constitución. Y de alguna manera los chilenos le entregaron a la política la alternativa de racionalizar esta desborde emocional que significó el estallido social a través del proceso constituyente, y el resultado fue nefasto. Esto termina de alguna manera el capítulo 1, ¿cierto? La temporada número 1 que abrió el estallido social termina con un rechazo del 62%, que da cuenta de cero capacidad de administrar un proceso serio, una crítica muy significativa al trabajo de los convencionales. 2, un proyecto que buscó radicalizar, ¿cierto?, la propuesta constitucional representando una sola mirada de Chile. Y de alguna manera lo que ocurre en septiembre del 2020 fue que los chilenos dijeron: esto no es lo que queremos. Ahora, ¿cuál es el problema? Es que esa declaración de un 62% de que esto no es lo que queremos, no aclaró para nada el qué es lo que queremos. Y de hecho, probablemente el dato más complejo que tiene esta encuesta es que solo el 31% considera que vamos a estar mejor en los próximos 10 años. Solo el 18% cree que vamos a tener una mejor calidad de la política. Solo el 18% cree que vamos a estar mejor en delincuencia. Un 30 y tanto % en educación y salud. Solo el 37% más cree que vamos a ser un país desarrollado. Y eso habla de un país que está viviendo en una lógica coyuntural, un país que vive desde del presente, vive del día a día, y que se ha olvidado del futuro. Y sin futuro no hay esperanza, y sin esperanza lo que queda simplemente es satisfacer tus necesidades más inmediatas en el más corto plazo posible. 25% dice que estaremos mejor en desigualdad, solo el 25% cuando fue uno de los grandes temas del estallido, ¿no es cierto?, la desigualdad. 33% en pensiones cuando hay una reforma de pensiones vigente, en tramitación. 35% en salud, 37% en educación, que fue uno de los grandes temas de la gente que hoy día nos está gobernando. ¿El país está pesimista, entonces? ¿Es una cosa psicológica del pesimismo? ¿Está deprimido? ¿El país está deprimido? Sí, el país sí, uno podría decir que es una persona, ¿no? No, claro. Si Chile fuera una persona, yo la describiría de la siguiente manera: como un país que está deprimido, que está pensando solo en el corto plazo y que tiene problemas de definición de identidad. Chile se ha vuelto un país mucho más diverso, y eso es una buena noticia, pero ese crecimiento en diversidad lo que ha hecho es que se ha ido perdiendo identidad, y por lo tanto, básicamente, si tuviéramos que describirnos, Chile sería como un país adolescente. Un adolescente que no sabe todavía qué es lo que quiere ser cuando grande. No tiene claro qué es lo que quiere ser a futuro, qué quiere estudiar, qué atributos quiere que se le resalten. Entonces tenemos una dualidad muy significativa entre que vemos a un Chile bonito, ¿cierto?, que podría ser el Costanera Center, Tomás González, y un Chile más normal, más real, que es el Chile del barrio Franklin, por ejemplo, o el Chile de Gary Medel y Arturo Vidal. Y esa tensión hoy día se expresa. Hay un dato que pasa algo desapercibido en la encuesta, Tomás, pero en el 2014, el 49% se definía como de clase media baja o baja. Hoy día es un 67%. O sea, esos son casi 14, 15 puntos más, digamos, y eso da cuenta de que somos un país más empobrecido. Y esas son consecuencias del estallido social, y evidentemente después viene la pandemia y todo lo que lo rodea, ¿cierto? El aumento de la delincuencia, la crisis de inflación, la crisis de la inmigración, que aparecen como hitos relevantes en esta encuesta. ¿A quién le pasan la cuenta? A la política. A toda la política en su conjunto, a toda, incluyendo el presidente Boric, que eso es probablemente lo más interesante de los últimos 2 años. O sea, el presidente Boric llega a la moneda a través de una demanda de cambio.
el cambio le gana a la estabilidad, el cambio le gana al orden, que era la tensión de la segunda vuelta. Pero esa propuesta de cambio duró un mes nomás. La aprobación del presidente Boric solo ha tenido un mes más aprobación que desaprobación, que fue marzo. La instalación, rodearse solo de su generación en la moneda, termina pasándole la cuenta a esa demanda de cambio. Isquia Siches, la ex primera dama, los errores iniciales del ex ministro Jackson, y ahora la caída de Jackson es probablemente una de las cosas más emblemáticas que vamos a ver del gobierno del presidente Boric. Entonces, hubo un primer momento, que es marzo, eso se frustra muy rápido, segundo periodo para el gobierno, abril, septiembre. Y en septiembre, con el plebiscito, y con un gobierno jugado porque se aprobara la nueva constitución, termina por quebrarse esa relación. Entre septiembre y hoy día, después de los indultos, caso convenio, el asesinato del Cabo Palma y todas las cosas que queramos poner sobre la mesa, la aprobación del presidente Boric está completamente estable. 30% aprueba, 65% desaprueba en promedio ya desde septiembre a la fecha. Te voy a preguntar de eso, pero en la encuesta se señala que ¿cuál es el principal hito de los últimos 10 años? Entonces te dicen, bueno, la delincuencia, la pandemia, sí, la pandemia, la crisis de la inmigración, sí, no, el estallido social, en primer lugar, y por lejos además. Por lejos. ¿El estallido social hoy día es un trauma? El estallido social es un trauma y que ha generado un cambio muy significativo y rápido, ¿cierto? Y muchos hablan de esta teoría del péndulo, que a mí no me gusta tanto. Yo más bien lo reflejaría en una mesa de ping-pong, ¿cierto? Una pelota que va de acá hacia allá. Porque el estallido social primero se expresa con mucha fuerza y dura 2 años y medio, lo que uno podría decir el octubrismo, ¿cierto? Derechos sociales garantizados, nueva constitución. Y ese octubrismo se vio reemplazado con el triunfo del presidente Boric hacia adelante, por el septentrismo, que es el 4S, el triunfo del rechazo, y también el regreso del orden y la institucionalidad. Orden, patria, progreso, nacionalismo, patriotismo, surgen con fuerza. Y hoy día la delincuencia y la economía son las principales prioridades, la necesidad de un gobierno fuerte, el debilitamiento de la percepción democrática. Esto lo muestra la encuesta del CEP, que nos dice 2 cosas importantes. Uno, que los valores democráticos vienen a la baja, o sea, aquellas personas que defienden la democracia bajo cualquier circunstancia. Y 2, la necesidad de un gobierno fuerte que involucre incluso ceder libertades frente a la necesidad de poner orden. Ese es el país que tenemos hoy día. Entonces pasamos de 2 polos, ¿cierto? 2 años y medio de octubrismo. Estamos en este proceso de septentrismo, que significa el triunfo del Partido Republicano en las últimas elecciones. Y la pregunta es, ¿hasta cuándo va a durar ese proceso? Y si es que la pelota ping-pong no va a regresar luego a la otra cancha. Oye, llama la atención que los personajes más relevantes de la última década, ¿quiénes son los más relevantes? ¿Bachelet? No. 2 veces presidenta. ¿Gabriel Boric, el actual presidente? No. Que fue el símbolo, ¿no es cierto?, del octubrismo, el símbolo del nuevo Chile teórico. ¿Los deportistas? No. Sebastián Piñera. Me llama la atención. Lo diría de otra manera. Yo diría que hay 4 grandes protagonistas. O sea, primero... pero está Sebastián Piñera en primer lugar. Pero lo vamos a decir de otra manera. A diferencia del gran hito, que es el estallido social muy disparado de los otros, no hay un gran personaje. Nadie aparece disparado. Y entre Sebastián Piñera y Gabriel Boric no hay una distancia tan significativa. O digamos, entre Sebastián Piñera y Michelle Bachelet no hay una distancia muy significativa. Sebastián Piñera fue presidente 2 veces. Hemos visto una recuperación muy significativa de sus niveles de aprobación en la encuesta de CADEM, en la encuesta del CEP. En la encuesta de CADEM está en su mejor evaluación desde octubre del 2019. O sea, ha recuperado todo lo que el estallido le generó. 51%, si no me equivoco, de aprobación. En la encuesta del CEP sube 10 puntos. Es el cambio de giro desde el octubrismo al septentrismo. Es darle cuenta a Sebastián Piñera que atravesó por un periodo de extremísima complejidad sumado a la pandemia y empezar a valorar, ¿cierto?, con el tiempo hacia atrás, digamos, lo que significó ese proceso. Pero también están los deportistas muy cerca, que ganaron la Copa América, también está la presidenta Bachelet, que gobernó 2 veces, y diríamos que por ahí está el principal personaje. Sí, pero, a ver, Piñera tiene el 30, Bachelet el 23, una distancia significativa. Claro, hay deportistas como Alexis Sánchez, Arturo Vidal, etcétera, pero llama la atención. Sí, llama mucho la atención. Hay otra cosa también que uno podría mirar, hacer donde le doble clic a la encuesta, que Piñera probablemente para la centro derecha y la derecha es
muy el principal, y en cambio la centro-izquierda se divide entre Bachelet y Boric, que estos son el tercero y el cuarto, ¿cierto? En cambio José Antonio Caz aparece más atrás. Con un 11. Con un 11, no con la fuerza de Bachelet y Boric. Entonces uno podría decir, se suman izquierdas y derechas, Piñera, Cast y Bachelet, Boric, ¿sí? Oye, a ver, esta encuesta además tiene una caída en los temas, los que apoyan algunos temas valóricos. Y eso también da cuenta de que el país se pone mucho más conservador, progresivamente, obviamente. Falta que llegue al conservadurismo de algunos países como en Centroamérica. ¿Hasta cuándo crees tú que puede llegar esto? Porque resulta que cae el apoyo al matrimonio homosexual 10 puntos, al cambio de identidad y género en personas adultas 10 puntos, la adopción de hijos por matrimonio igualitario, etcétera. ¿Hasta dónde puede llegar esto? Bueno, es interesante ese punto, y de hecho este debate como que pasó medio colado, medio olvidado. Estábamos en un punto máximo de apoyo a todos los grandes temas valóricos: matrimonio igualitario, eutanasia, cambio de sexo registral, que uno podríamos decir son los tres grandes debates, ¿cierto?, valóricos hoy día pendientes en Chile por el momento tal. En su punto más alto y histórico, cercano al 80% todos, digamos. Y en la última encuesta todos se cayeron. Se cayeron de 80 a 70 y por lo tanto sigue siendo muy mayoritario el apoyo al matrimonio homosexual, a la adopción homoparental, al cambio de sexo registral. O sea, son caídas significativas, pero sigue siendo muy alto. Pero eso da cuenta de un retroceso de el liberalismo valórico que venía mostrando Chile, que está alineado con el crecimiento del conservadurismo más clásico, expresado en ciertos partidos políticos, expresado en ciertas posturas, en cómo se instala el debate del tema del aborto a propósito del Partido Republicano y otros, digamos, ¿cierto? O sea, la lógica del octubrismo al septentrismo involucra un proceso más conservador en Chile, que no solo se expresa desde el orden, desde la lucha contra la delincuencia o el narcotráfico, sino que también se expresa desde lo valórico. Roberto, el apoyo del presidente de la República, a mi juicio, que muestra la encuesta CADEM todos los fines de semana, es del 30%, como tú decías. A mí me parece impactante, un gran apoyo. Yo creo que cualquier político, si le dicen, usted quiere tener un apoyo duro, sólido, de fierro, del 30% lo firma, pero mañana, siempre, porque de ahí crezco. Ese es el piso. Pero, a ver, ¿esto es suficiente? ¿O va a ser suficiente en el futuro? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Pero de verdad es impactante. Hagamos un alto. Dejo la pregunta planteada. ¿Esto se puede mantener hasta el final o no? Volvemos en un instante. El estrés y la ansiedad en estos tiempos es indudable. ¿Andas acelerado? ¿Sientes tu mente sobrepasada? ¿Te cuesta dormir bien? Para tranquilizarnos naturalmente, tenemos Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pide tu Melipaz en todas las farmacias del país y venta online con despacho a todo Chile. Nunca antes en la historia se había generado tanta información como hoy. Nuestro día a día se está transformando gracias a los avances de la tecnología y la digitalización. Un solo smartphone es más potente que las computadoras que llevaron al humano por primera vez a la Luna. A partir de esto, creamos Silicon Fund, un fondo que invierte en las compañías que crean la tecnología y fabrican los productos que llevan adelante esta tarea. Esta revolución está recién empezando. No te quedes abajo. Invierte en Silicon Fund y sé parte de la digitalización del mundo. CDEF, garantía de confianza. Ella le pone magia al color, nos hace muy felices, compartimos nuestro amor. Ponle magia tú también, deja la imaginación volar.
que todo luzca hermoso como siempre está tu hogar. Mi mundo es mejor con Lanco. Las encuestas, Gabriel Boric obtiene un 30% de aprobación, que es un 30% solidísimo. Y eso para cualquier político es bueno. ¿Se va a mantener, tú crees, esto? Bueno, acá hay varios fenómenos que están influenciando la relación de la opinión pública con el gobierno. Veamos un poquito de historia, ¿cierto? A propósito de los 10 años de Plaza Pública. Aprobación mínima de Bachelet 1, 35% con la crisis del Transantiago. Aprobación mínima de Piñera 1, 25% con el movimiento estudiantil. Aprobación mínima de Bachelet 2, 15% después del caso Cabal. Aprobación mínima de Piñera 2, 9% del estallido social. O sea, la curva es decreciente, ¿cierto? Segundo punto, o contexto. Todos los gobiernos han tenido luna de miel, que dura entre 8 meses y un año, que significa que hay más aprobación que aprobación y se perdonan los errores. Y hacia el final, año 4, hay un año de recuperación, donde tú pasas por tu peor momento, que es la fase de invierno, y al año 4 te empiezas a recuperar. Piñera 2 no tuvo recuperación. Salió con un 25% de aprobación, que es una aprobación más bien baja, digamos, mejor que la que tuvo en el estallido social, pero eso no da cuenta para decir que tuvo una recuperación. Gabriel Boric no tuvo luna de miel, es el primer presidente que no tuvo luna de miel, o sea, van cambiando los fenómenos. Desde mi punto de vista, la aprobación del presidente Boric hoy día está 100% explicada porque está bajo una lógica electoral. Es más que una evaluación a la gestión semanal, por así decirlo, del gobierno, lo que hay es una relación de lealtad a través del voto. El presidente Boric es el primero, al menos desde Bachelet 1 a la fecha, que tiene elecciones al mes 7. Plebiscito. Y luego al año 2. Y ahora en diciembre otra. Y por lo tanto una persona que votó a prueba, que después votó Frente Amplio, Partido Comunista, Partido Socialista, es una persona que aprueba. Y eso hace que pase lo que pase, caso convenios, indultos y todos los otros... a mí lo que más me ha sorprendido de todo esto es que la aprobación no se haya caído con el asesinato del Cabo Palma, que desde mi punto de vista reunió condiciones de esos hitos de altísima connotación pública y social. No se cayó. Ahora, Tampoco con el caso Fundaciones. tampoco con el caso Fundaciones, ni con los indultos. Pero Roberto, el caso Fundaciones afecta a la línea de flotación del gobierno. Sí, A ver, si tú piensas en algo, a ver, ¿por qué llegó este grupo de personas a gobernar? Por la educación, básicamente, por la desigualdad y, en tercer lugar, por todas las críticas al modelo del punto de vista ético principalmente, delito de cuello y corbata y todo este tipo de cosas. Pero si el tema fundación es un delito de cuello y corbata. A ver, si por eso es, esto no es un homicidio, no, es un delito de cuello y corbata. Lo que pasa es que tiene esta connotación, pero es eso. Pero si esto está bajo la línea de flotación y no pasa nada en tu encuesta, la encuesta dice que mantiene el 30%. porque esta crisis de las fundaciones o el caso convenio estuvo 100% configurada en Giorgio Jackson y Revolución Democrática. Son los partidos, no era el presidente. Ojo que el caso SQM de financiamiento irregular de la política tampoco tuvo un efecto directo sobre la aprobación de Bachelet, sino que fue el caso Cabal el que tuvo el efecto, cuando estaba involucrada directamente la presidenta. De hecho, yo una de las dudas que tengo de aquí hacia adelante, que en la medida en que el caso siga abierto y ya no está Giorgio Jackson a quien responsabilizar, la pregunta es qué viene después. Entonces, el presidente Boric ha quedado muchísimo más expuesto al caso convenios de lo que estaba hace solo días atrás, cuando todavía era Giorgio Jackson quien era el representante de todos los males. Entonces, si es que el gobierno no logra cerrar rápido el caso convenio, sí va a tener un impacto sobre la aprobación del presidente Boric. Ahora, dicho eso, ¿alcanza con un 30%? Para gobernar es muy difícil. Sabemos que con un 30% de aprobación, aprobar tus proyectos de ley principales en el Congreso es con una complejidad absoluta. Y plantearle a la opinión pública que tus proyectos relevantes son de consenso es prácticamente imposible. Sabemos que
el gobierno, para aprobar su reforma de pensiones, no solo tiene un problema de convencer a la UDI, es que no tiene apoyo ciudadano. Tampoco lo tiene para la reforma tributaria. Entonces, el gobierno hoy día está en una minoría, no solo política expresada en el Congreso, sino que está en una minoría electoral expresada en el plebiscito de salida y en una minoría de opinión pública expresada en las encuestas. Con ese 65% pegado es muy difícil, efectivamente, hacer un gobierno de mayoría. Ahora, aquí hay un problema. El gobierno perdió el control de la agenda. No lo tiene. No lo tiene. Yo creo que no lo va a tener. Y explico por qué. Porque resulta que si el gobierno, con el tema fundaciones, hubiese iniciado una investigación interna inmediata, un equipo investigador grande, depura el asunto, despide a la gente que estaba involucrada, y podría haber retomado la agenda, pero resulta que no. Aquí la agenda la domina la Fiscalía, el Ministerio Público, o la Contraloría General de la República, o no sé qué, o la policía cuando detiene a alguien. Entonces, ¿qué control de agenda qué? Y por otro lado, termino la pregunta, el presidente tiene un problema. No nombró a las personas del Consejo de Auditoría Interna. Se desentendieron. Y los que estaban, que son de su exclusiva confianza, nunca se reunieron. Y le pagan para eso. Le pagan para eso y no hicieron la pega. Y además la única que estaba, que no era nombrada, resulta que lo hizo mal y liberó todo el asunto. Entonces, ¿cómo vas a dominar agenda? Ahora, es cierto que el gobierno no tiene control de agenda, pero también, para ser justos, esto habla más bien de una crisis de liderazgo y de institucionalidad que tiene que ver con la figura presidencial y con la fuerza que tienen los gobiernos. ¿Por qué? Este gobierno no controla la agenda, pero el segundo del presidente Piñera tampoco pudo controlar la agenda, y el segundo de Bachelet tampoco pudo controlar la agenda. Estamos hablando de ahora. Quizás probablemente el único gobierno que tuvo algo de control de la agenda fue el primero de Bachelet con la crisis subprime. La dupla Bachelet-Velasco, que lograron controlar esa agenda. Pero desde ahí, que lo que vemos más bien, y eso entonces ¿qué es? Es el reflejo de la crisis institucional, de la figura del presidente de la República, de su relación con el Congreso, de los 21 partidos políticos, de que 40 diputados han renunciado en el último 2 años a su militancia, de la debilidad institucional. Más que, y también de la dinámica de las redes sociales, de los medios de comunicación, y por algo incluso la Secretaría General de Gobierno está tan preocupada de esta agenda de desinformación. Ya, pero con este apoyo, con las reformas que no ha logrado materializar, con 2 elecciones perdidas, no controlar la agenda quedan 2 años y medio. Bueno, yo creo que los gobiernos que están en esta posición en la que está el gobierno del presidente Boric, lo que les queda no es controlar la agenda, lo que les queda hoy día es administrar la coyuntura. Y eso tú lo puedes hacer mejor o lo puedes hacer peor. Y hasta ahora el caso convenio no lo han hecho bien. Perdona, eso es tener espíritu bombero. O sea, la coyuntura es bombero. Es que yo creo que tenemos gobiernos bomberos que están tratando de apagar los incendios. Eso es lo que tenemos desde el segundo gobierno de la presidenta Bachelet en adelante. Los gobiernos no son recordados por su relato, no son recordados por su programa. Cuando uno piensa en Bachelet 2, ¿por qué te acuerdas? Cabal. Podría aparecer en un segundo o tercer lugar gratuidad, podría aparecer la aprobación de la ley de aborto. Piñera 2, ¿qué es lo que es? Es el estallido social, es la pandemia. Te podrías acordar que aprobó la ley de matrimonio igualitario, pero tampoco mucho, digamos. O sea, los grandes temas de tu programa hoy día no son los que condicionan tu relación con la opinión pública. Y ese es el problema que tenemos gobiernos que son hoy día completamente incapaces de avanzar en su programa. De hecho, digamos las cosas como son. Lo único que tenemos en común con respecto a los últimos 5 gobiernos es que no han podido reelegirse. Mujer, hombre, joven, viejo, de derecha, izquierda. Esto no es más grave con un país en recesión, con mucha inflación, con un país que se está empobreciendo y se nota el empobrecimiento. O sea, se ha llegado a una situación mucho más grave que bajo otro gobierno, salvo el estallido social, obviamente. Es que yo creo que estamos viendo la temporada 3 de la misma película. Es una película de un país, de una crisis institucional, política y social demasiado profunda, y eso finalmente se refleja en el estado de ánimo que nos domina hoy día. Y de nuevo, lo que hay detrás de esto, Tomás, es el abandono del proyecto futuro. Es el abandono del sueño.
es la falta de sueño que hoy día está dominado por la polarización política, izquierda-derecha, donde la izquierda es cada vez más de izquierda y la derecha es cada vez más de derecha, y por la polarización generacional, la manera en cómo ven los jóvenes el mundo versus cómo lo ven los mayores de 40. Polarización, por lo tanto, no hay centro político. Seguramente viene la derecha, es lo normal, los gobiernos no se reeligen. Viene la derecha, parece que la candidata de la centro derecha es Evelyn Matei. ¿Te gusta Evelyn Matei o no como candidata? O sea, hoy día es por lejos la figura política de la centro derecha mejor evaluada en todas las encuestas. La nuestra tiene un 70% de imagen positiva, tiene experiencia, fue ministra, fue candidata presidencial y por lo tanto pasó por una elección, tiene posibilidades. Ahora, ¿Es futuro? Evelyn Matei, no, claro, por su edad... No sé, te pregunto, ¿es futuro? Yo creo que eso es una de sus debilidades, la proyección de futuro. Ahora, el punto de fondo es, en el caso de Evelyn Matei, más que la edad, digamos, o el género, es que para... Yo creo que no estamos en un país donde vamos a tener dos candidatos de derecha en segunda vuelta, no todavía. Podría pasar. Pero la manera para que Evelyn Matei sea presidenta de Chile es que eso tendría que ocurrir. Porque yo no veo a José Antonio Kast sacando menos de 30 puntos. Por lo tanto, en primera ¿tú crees vuelta. que si tú tuvieras que apostar, el próximo presidente es Kast? Yo creo que hoy día el que tiene mayores probabilidades de ser presidente de Chile es José Antonio Kast. Eso crees? no significa que pueda cambiar. Quedan 2 años y medio y los chilenos no estamos pensando en las elecciones presidenciales. Todavía. Tenemos elecciones de plebiscito en diciembre, Tomás, donde el Partido Republicano tiene un rol demasiado importante y esa elección puede marcar, evidentemente, el destino del Partido Republicano. ¿Qué crees tú? ¿Apruebo o rechazo? Si la elección fuera este domingo, yo no tengo dudas de que ganaría el rechazo. No tengo ni una duda. ¿Y tú crees que se va a revertir eso? Creo que es difícil que se revierta, pero hay dos paradojas que son interesantes en relación al proceso. Primero, nosotros hemos medido varias cosas. Las 12 bases institucionales, nivel de acuerdo, 80%. Capítulo 1 de la propuesta de los expertos, 80% promedio. Capítulo 2, 70% acuerdo. Rechazo, 55, 60. O sea, ¿por qué el contenido tiene niveles de acuerdo superiores al 70% y la gente rechaza? Porque la elección no se está tratando del debate constituyente, se trata de la coyuntura, del corto plazo, del gobierno, de la delincuencia, de la situación económica, Más fácil, si Kast llama a aprobar, ¿se aprueba? No si es que no tiene un enemigo al frente. O sea, las elecciones en Chile y en el mundo están en dinámica antagonista. Pero es que entonces es muy difícil que se apruebe. Es difícil que se apruebe, pero todavía quedan 4 meses. Podría aprobarse incluso por poco. Y eso no, evidentemente tampoco es una buena noticia. Es mala. Es mala. Porque significa que no va a haber un consenso. Entonces, pero sí, hoy día la probabilidad más alta es que no se apruebe. Pero lo que es interesante es que los chilenos no están rechazando el contenido constitucional, están rechazando la coyuntura, están rechazando la política. Cuando nosotros decidimos obligar a estos 5 millones de chilenos que después del voto voluntario se habían salido de la política, lo único que tienen en común esos 5 millones de chilenos, que son muy diversos en segmentos, es que son profundamente antipolítica. Y te van a rechazar cualquier cosa que venga de la política. Entonces, también hay que tener cuidado con las decisiones que uno va tomando a lo largo del camino, digamos. Hemos cometido como país demasiados errores y yo creo que tenemos una oportunidad. Esta encuesta probablemente no es tan coyuntural, la que publicamos hoy día, no tienen el dato sabroso que se transforma en un titular, pero dan cuenta de un país que está profundamente pesimista y que urge volver a reconstruir un sueño futuro. Sin sueño, no hay esperanza. Y sin esperanza no pensamos en el largo plazo, pensamos solamente en el corto. Los retiros de los fondos de pensiones son probablemente la máxima expresión de eso. Gracias, Roberto. Muchas gracias, Tomás. Y a ustedes muchas gracias. Gracias por seguirnos. Bio Bio Televisión, con el auspicio de Libérate del estrés con Melipaz, tranquilizante natural de NOP Laboratorios,
pinturas y adhesivos Lanco. Llegó la nueva forma de pintar con despacho en 24 horas. DBA Capital invierte en las empresas tecnológicas que lideran la digitalización del mundo. Conoce Silicon Fund en dbacapital.com y Dongfeng T5 Evo, diseño de alta gama y 195 HP de potencia. SIDEF, garantía de confianza. Presentan la entrevista de Tomás Mochiati. El estrés y la ansiedad en estos tiempos es indudable. ¿Andas acelerado? ¿Sientes tu mente sobrepasada? ¿Te cuesta dormir bien? Para tranquilizarnos naturalmente, tenemos Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pide tu Melipaz en todas las farmacias del país y venta online con despacho a todo Chile. Ella le pone magia al color. Nos hace muy felices, compartimos nuestro amor. Ponle magia tú también, deja la imaginación volar. Que todo luzca hermoso como siempre está tu hogar. Mi mundo es mejor con Lanco. Nunca antes en la historia se había generado tanta información como hoy. Nuestro día a día se está transformando gracias a los avances de la tecnología y la digitalización. Un solo smartphone es más potente que las computadoras que llevaron al humano por primera vez a la Luna. A partir de esto, creamos Silicon Fund, un fondo que invierte en las compañías que crean la tecnología y fabrican los productos que llevan adelante esta tarea. Esta revolución está recién empezando. No te quedes abajo. Invierte en Silicon Fund y sé parte de la digitalización del mundo. SIDEF, garantía de confianza.